Bien, estamos en nuestra serie de 21 días de oración y esto es algo que acostumbramos a hacer todos los años. Queremos empezar el año precisamente con este tema. Estamos entrando en la segunda semana de un periodo de oración dirigida e intencional. Así que espero que todos estemos a bordo y estemos orando, separando 10, 15 minutos todos los días para orar al Señor. El propósito de esta enseñanza es ayudarnos a reforzar nuestra comunión, nuestra intimidad con Dios. No ver la oración como algo tedioso, algo que se nos impone, como una práctica que tenemos que hacer, lo hacemos por obligación, sino que es algo que nosotros disfrutamos hacer. ¿Por qué? Porque nos permite entrar a la presencia del Señor, entrar a su presencia, tener ese momento de diálogo con el Señor. Así que esa es la idea de esta serie que estamos empezando hoy. Y estamos en la tercera semana. Hemos estado hablando inclusive de 4 etapas de la oración. Hablamos la primera semana de hablándole a Dios, y aunque esto no sigue un curso lineal, sí presenta la progresión natural de nosotros en la oración. Usualmente aprendemos a memorizar alguna oración y repetirlo, como sería el Padre Nuestro, y eso empezamos en la primera semana. Pero después llega el momento en que queremos compartir con nuestro Señor y conversar con Él, lo que hablamos la semana pasada, de nuestros problemas, de nuestras situaciones, nuestras cargas. Queremos hablar con el Señor, y repetir el Padre Nuestro no es suficiente para eso. Hablamos la semana pasada de presentar nuestras expresiones de gratitud, nuestras peticiones, nuestras intercesiones por los demás y nuestros lamentos. Y hoy vamos a hablar de escuchar a Dios, porque la oración no es un monólogo, la oración es un diálogo. Y quizás habrán algunos aquí que estén pensando, ¿qué es eso de escuchar a Dios? Eso suena extraño. A algunos quizás eso le dé un poquito de miedo o incertidumbre, los inquiete un poquito. ¿Qué es eso de que el Señor me habla? Decimos que cuando oramos a Dios, pues estamos orando, pero cuando el Señor nos habla, nos estamos volviendo locos, ¿verdad? Y porque eso como que no se da, pero ¿saben algo? Sépanlo o no, el Señor te está hablando todos los días. El Señor nos está hablando todos los días. El problema es que a veces, como los caminantes de Emaús que van caminando por el camino después de la resurrección y Jesús se les pone al lado y los acompaña, ellos no se dieron cuenta de que era el Señor que estaba con ellos. El Señor les abrió las Escrituras desde Moisés hasta los profetas para explicarle todo lo que las Escrituras les decía sobre Jesucristo. A Madre Teresa le preguntaron en una de sus últimas entrevistas en el programa 60 Minutos de que cuando ella oraba, ¿qué era lo que ella decía en sus oraciones? Y su contestación fue: yo no digo nada, yo escucho. Yo no digo nada, yo escucho. Porque el signo de un verdadero discípulo del Señor es el que se sienta a los pies del Señor para escuchar la voz de Dios. Y tenemos que aprender a reconocer la voz de Dios, y de eso vamos a hablar hoy. Un ejemplo de una muchacha que practicó el discipulado fue María. Saben que Jesús fue con sus discípulos a la casa de Lázaro, María y Marta. Y Marta estaba muy afanosa, ajetreada, sirviendo a las mesas y atendiendo a los huéspedes. Y se molestó de que María estuviera sentada y no la ayudaba a atender a los huéspedes. Y se lo reprochó al Señor. Y el Señor dijo: ella ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Pero mira lo que dice Lucas con relación a María. María estaba sentada a los pies del Señor y escuchaba lo que decía. Estaba sentada a los pies del Señor escuchando lo que decía. Y este concepto de escuchar no es nuevo del capítulo 10 de Juan, que vamos a leer ya mismo.
no es una cosa nueva del Nuevo Testamento, es algo que se practicaba milenios antes. Desde que el pueblo de Israel estaba en el desierto, el Señor les habló a Moisés y le enseñó una oración. Una oración que de seguro Jesús mismo rezó todos los días. Era una oración que ellos rezaban 3 veces al día porque era mandato de Dios. Y aún hoy en día existe la costumbre entre los judíos ortodoxos y los judíos practicantes de usar unas filacterías, lo que llaman filacterías. Se pone una cajita en la frente. ¿Lo han visto? Que tiene trocito de papel donde está escrito el Shema. Y tienen una cinta de cuero alrededor de su brazo donde está escrito eso también. Y a Jesús le preguntaron, ¿cuál es el más grande de los mandamientos? ¿Saben qué fue lo que dijo Jesús? Citó el Shema, que está en Deuteronomio 6:4-7. Jesús dijo, escucha Israel. La palabra escucha es Shema Israel. Escucha Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, todas tus fuerzas. Grábatelas en el corazón. Estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. La palabra escucha, Shema, no hay una traducción al inglés que le haga justicia a esa palabra. Esa palabra quiere decir escuchar con atención, con confianza y obediencia. Escuchamos la voz de Dios con atención, confiando en que lo que Él nos está diciendo tenemos que ponerlo en práctica. ¿Cómo dice la canción que acabamos de leer? Sí, derriba los muros de mi tradición. Tu plan es mejor, haré lo que tú quieras. Hay una parte que dice, haré lo que tú quieras. Y me encantó que cantáramos esa canción. Ese es el Shema. Tengo una pintura de un judío y ustedes pueden ver la filactería alrededor del brazo y en la cajita donde está escrito el Shema. Era costumbre de ellos. Ellos lo escribían en los postes de su puerta, lo escribían en las entradas a las ciudades y 3 veces al día lo recetaban para recordarse de que tienen que escuchar al Señor para obedecerle. Y ese va a ser el tema de hoy. Yo los invito por favor a que nos pongamos de pie para ir a las Escrituras. Juan 10 del 1 al 6. Juan 10 del 1 al 6. Aquellos que puedan, como de costumbre, nos ponemos de pie. Y así dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta, las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen. Las ovejas lo siguen, ¿por qué? Porque reconocen la voz del Señor. Pero jamás seguirán a un desconocido, más bien huirán de él, porque no reconocen la voz del extraño. Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Y yo te pido, Señor, que tú nos des oídos para oír, que tú nos des sensibilidad, Señor, y percepción para poder captar y entender y reconocer cuándo es que tú nos hablas, Señor Santo. Te pido que tú toques y ministres a la vida y corazón de cada uno de los hermanos. Y que en el proceso también de escuchar tu voz como buen discípulo también pongamos por obra y práctica
las cosas que tú nos enseñas en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Así que el pasaje que acabamos de leer en varios sitios habla de escuchar la voz del Señor, habla de reconocer la voz del Señor, habla de que las ovejas huyen de aquel que es ladrón porque no reconocen su voz, y las ovejas reconocen la voz del Señor no porque sean inteligentes, sino porque han dedicado tiempo de comunión, de dedicación, de nutrir, de fortalecer su vida espiritual con el Señor. Y de eso es que se trata. Ahora dirán, pero ¿cómo uno puede escuchar la voz del Señor? El Señor está hablando constantemente. ¿Cómo uno puede escuchar la voz del Señor? Voy a compartir con ustedes 3 cosas que debemos de hacer para escuchar la voz del Señor. El escuchar requiere reconocer su voz. Y vamos a entrar en detalle en cada una de estas. No solo reconocer, sino aprender a escuchar mejor la voz del Señor. Y también seguir lo que Él dice, o más bien obedecer al Señor. Así que vamos a empezar por el primero, reconociendo la voz de Dios. Y para eso tenemos que remontarnos a un versículo que acabamos de leer. Estamos en Lucas 10, del 2 al 4, donde el Señor dice, el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero abre la puerta y las ovejas oyen su voz, llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. Llama por nombre a las ovejas. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen. ¿Por qué? Porque reconocen su voz. La oveja es una metáfora para el discípulo de Cristo. Y lo que Él está diciendo ahí es que no todas las ovejas que están en el redil son suyas. Pero aquellos que son discípulos de Cristo, que se pasan a los pies del Señor escuchándolo, y el llamado a nosotros es escuchar la voz de Dios y aprendiendo de Él, nosotros seguimos al Señor, lo obedecemos. ¿Por qué? Porque reconocemos su voz. Y sabe, reconocer la voz de Dios hoy en día es bien difícil porque hay tantas voces que nos están hablando. Tantas voces que nos están hablando en nuestra sociedad, en nuestra comunidad. Está la voz de Dios. Pero está también la voz de los medios sociales. Está la voz de nuestra impresión. Está la voz de la carne. Está la voz del mundo. Está la voz de Satanás y sus demonios también que nos están hablando. Y todos están compitiendo para nuestra atención. Por lo que es bien importante y crucial tener discernimiento y pedir discernimiento al Señor. Poder saber distinguir entre lo que es voz de Dios y lo que no es voz de Dios. Quiero leerles lo que es el discernimiento. El discernimiento es la capacidad de analizar ideas, acontecimientos, pensamientos y sentimientos y discernir claramente qué proviene de mi propia imaginación o peor aún, de mis instintos carnales. ¿Qué proviene del maligno y qué proviene de Dios? ¿Y a qué me dirige Dios? Sin discernimiento podríamos desviarnos por completo o peor aún, abrir nuestras mentes a las mentiras del mundo, la carne y el diablo mismo. Por eso es importante cuando escuchamos las voces que nos están hablando, poder distinguir entre lo que es voz de Dios y lo que es otra voz del ladrón que se trepa no por la puerta, sino que viene a hurtar, matar y destruir, como dice la parte final de ese capítulo 10 de Juan. Así que el discernimiento es tanto una obra del Espíritu en nosotros, es obra del Espíritu en nuestras vidas, es una habilidad que desarrollamos con el tiempo, requiere práctica, desarrollamos con el tiempo y bien importante, es algo que hacemos en comunidad. No se hace solo discernimiento, requiere comunidad, requiere la presencia de hermanos, ancianos de la iglesia que tienen experiencia de vida,
que conocen las Escrituras y que tienen madurez espiritual para que nos ayuden a discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Amén. Amén. De eso es que se trata el discernimiento. Pero mi pregunta a ustedes, ¿verdaderamente ustedes quieren escuchar la voz de Dios? ¿Cuántos escuchan la voz de Dios? ¿Cuántos han escuchado, han experimentado la voz de Dios en su vida? No estoy hablando de voz audible de Dios. No estoy hablando de voz audible. El Señor no tiene necesidad de hablarnos audiblemente. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Él tiene acceso a nuestro corazón. Él tiene acceso a nuestra mente. Así que si le está pidiendo al Señor, Señor, háblame audiblemente, no hay necesidad de eso. Él te habla directo a tu corazón. El segundo requisito es aprender a escuchar mejor. Aprender a escuchar mejor. ¿Y cómo podemos escuchar mejor la voz de Dios? A través de varias cosas. ¿Cómo es que nos habla Dios? Nos habla a través de las Escrituras. Y las Escrituras comienzan y terminan con Jesús. Juan capítulo 1 dice, el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesús es la palabra viviente. Jesús es la palabra viviente. Pero también el Señor nos habla a través de las Escrituras y lo que nosotros llamamos Biblia, que es esta biblioteca, es un registro de la palabra de Dios, registra la voz de Dios según fue dictada a Moisés, por ejemplo, en el monte Sinaí, cuando le dio los 10 mandamientos. Está registrado el sermón del monte y todo lo que Jesús habló a través de los evangelios. Hay voz de Dios dado a través de los profetas. Hay voz de Dios por hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Así que la palabra, la Biblia es palabra de Dios, palabra de Dios. Pero ¿cómo podemos leer la Biblia de una manera que podamos escuchar la voz de Dios? Y no sé, aquí hay unos cuantos. ¿Quiénes vinieron a la escuela de oración el jueves? Veo unas cuantas manos. Hay una estrategia de oración que se llama Lectio Divina, que es una manera de leer las Escrituras. Hay diferentes maneras. Hemos hablado aquí del SOAP, del formato SOAP. Recuerdan en sermones pasados. Pero Lectio Divina fue algo que es de la antigüedad y se ha ido perfeccionando y lo perfeccionaron unos monjes. En el Lectio Divina lo que hacemos es que cogemos un pasaje de las Escrituras con actitud de oración. Y estamos orando sobre ese pequeño pasaje de las Escrituras. Hicimos este ejercicio con los 20 y tantos personas que hubo en el salón y que estaban conectados en Zoom. Y a medida que leemos, estamos con el corazón receptivo, buscando escuchar que Dios nos hable. Y yo sé que a muchos aquí han pasado, cuando están leyendo las Escrituras, hay un verso que como que salta y les habla al corazón. ¿Les ha pasado? Y han sentido, el Señor me está diciendo algo. Hay un verso que salta. Y cuando ese verso salta a tu corazón, comienza a meditar en ese verso. Órale al Señor. Vuelve a leer el pasaje lentamente, en meditación, pidiendo al Señor, Señor, ¿qué tú quieres enseñarme? ¿Qué tú me quieres decir a través de las Escrituras? Y al final, un rato de contemplación, de quedarte en silencio, esperando que el Señor te hable y te continúe ministrando. ¿Saben qué? Fue una experiencia tan poderosa que entre tantas personas cogimos un pasaje de las Escrituras y todo el mundo, el Señor le había hablado de algo y que no se repitió. Y algunas personas fueron tan impactadas de haber tenido la experiencia de escuchar al Señor hablándoles a través de las Escrituras, que hasta emoción y llorando ellos daban su testimonio de cómo el Señor les ministró. Una experiencia maravillosa. Lo repetimos ahora. Vamos a seguir hablando en la escuela de oración. Así que los invito este jueves a las 7 aquí en el Salón 102. No se pierdan. El Señor nos habla a través de las Escrituras. También el Señor nos habla a través de los mensajeros. Los mensajeros pueden ser hombres de Dios, hombres que el Señor ha levantado, que ha equipado para llevar su palabra.
van con la unción del Espíritu Santo. Mira lo que dice las Escrituras sobre eso. Cuando Jesús va a enviar los 72 discípulos, que los envía de dos en dos a predicar, Él les dice: el que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Y Pablo dice en 1 Tesalonicenses 2:13, así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es que palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Así que el Señor puede hablar a través de sus siervos, pastores, misioneros, ancianos de la iglesia. También puede hablar a través de sus amigos, de sus amistades, de sus familiares. Hay personas que tienen relaciones profundas de lo que se llama accountability, de relaciones estrechas donde es muy poco lo que le esconde al amigo y sabe que lo que comparte está seguro con el amigo y viceversa. Y se cuentan cosas, detalles de su vida. Y en ese tipo de relación el Señor se manifiesta también y habla. Yo tenía un amigo pastor, yo digo amigo porque fue uno de mis primeros pastores, y nos mantenemos en contacto, y él me llama, y desde chiquito yo estuve en su congregación cuando yo tendría 19, 20 años de edad, y él siempre me decía: tú vas a ser pastor, tú vas a ser pastor. Y él profirió esa palabra profética sobre mi vida: tú vas a ser pastor. Y me hizo líder laico de su iglesia. El líder laico dentro de la iglesia metodista es que cuando se va el pastor, él es el que está a cargo. Y el pastor se va, tan pronto me nombraron líder laico, se fue. Me dejó a mí un mes en la iglesia. Y mi experiencia allí es que entre la cizaña que había dentro del trigo, vienen algunas hermanas a darme quejas de la otra hermana. Y yo decía: ¿cómo es posible? Somos cristianos, no se supone que estemos en esta dinámica. El asunto es que yo dije: mira, esto de pastorado, esto no es para mí, esto no es para mí. Yo no. Así que mi carrera se desvió por otro lugar y sabe que no era el tiempo del Señor. Yo todavía tenía que pasar por el crisol de las pruebas, por experiencia de vida. Y no fue hasta hace 2 o 3 años que, gracias al pastor Efraín, estoy aquí ahora. Pero la voz profética que él hizo en aquel entonces, él no fue el único, otras personas a través de los años me decían eso: tú vas a ser pastor. El Señor hablando a través de los mensajeros. Otros han tenido experiencias similares, ¿verdad? Sí, amén, amén. Sí, otros han tenido experiencias similares. El Señor habla a través de los mensajeros, también el Señor habla a través de ¿qué? Las circunstancias de la vida. Circunstancias de la vida. Puertas que se abren, puertas que se cierran, oportunidades que se nos presentan, relaciones nuevas, dones que el Señor nos da a nosotros. Yo tenía de años, y sé muchas de las personas aquí pueden identificarse con eso. Cuando estábamos en nuestros países, subió en nuestro corazón el deseo de venir acá a este país, ¿verdad? Tuvieron ese deseo en su corazón. Alguna persona levantando las manos. Y yo siempre tuve ese deseo, y hablé con mi primera esposa, lo pusimos en oración. Y circunstancias de la vida, no puedo entrar en los detalles porque es muy largo y no tenemos el tiempo. Pero circunstancia tras circunstancia se abrió oportunidad de trabajar aquí en el Hospital de Veteranos en West Palm Beach, lo mismo que yo hacía allá en Puerto Rico, y fue una oportunidad que se abrió, circunstancia de la vida. Nos mudamos para acá. Compartimos en diferentes iglesias y terminamos aquí. Me mudé a un sitio que queda 15 minutos de aquí. Y son tantos los detalles que donde uno ve la mano de Dios moviéndose para poner los ladrillos donde van en nuestras vidas. ¿Hemos tenido esa experiencia? Amén, amén. Escucho muchos amenes. Y las coincidencias también. A veces suceden cosas en nuestras vidas que decimos: eso fue pura coincidencia. Pero ¿saben qué? El Señor habla a través de las coincidencias. A mí me pasó un par de años atrás,
encontré un libro de Chuck Swindoll que habla sobre el Espíritu Santo. Comencé a leer ese libro. Había otro también de Max Lucado que trataba más o menos el mismo tema. Y ese tema a mí me tocó, porque me presentó el Espíritu en otra dimensión, cosas que yo no había experimentado del Espíritu Santo. Yo comencé a aprender mientras leía estos libros. Y ¿sabe qué? Me monto en el carro, prendo el carro, voy, pongo una estación cristiana y hay un predicador hablando del Espíritu Santo. Un par de días después sigo en el carro, pongo la radio, otro predicador hablando del Espíritu Santo. Voy al grupo de los pastores que estamos discutiendo la serie que vamos a tener para el año, una serie sobre el Espíritu Santo. ¿Coincidencia? Para mí eso no es coincidencia. El Señor está hablando del énfasis que había que darle al Espíritu Santo, tanto en nuestras vidas personales como en la vida de la congregación. Y por último, los mensajes directos a nuestros corazones. Tenemos que aprender a refinar, a desarrollar esta destreza de poder percibir cuándo es voz de Dios y cuándo no es voz de Dios. Y recuerden lo que les dije al principio, mucho de esto requiere discernimiento. Hay que tener mucho discernimiento y eso se da en el contexto de la congregación. Mensajes directos a nuestros corazones. Mensajes directos a nuestros corazones. ¿Cuántos han tenido? Y parte de eso fue lo que le conté, el deseo que sentí en mi corazón de mudarme para acá. A veces el Señor habla a nuestros corazones y disfrutamos el testimonio de un hermano que está aquí, que nos habló de cómo el Señor puso en su corazón visitar a una hermana, si mal no recuerdo. Y él estaba reacio, pensaba que era él, que era su mente, pero finalmente se sometió a la voluntad de Dios, fue donde la hermana y fue una cosa maravillosa. El Señor habla a nuestros corazones porque el Espíritu vive en nosotros. Y tenemos que aprender a discernir la voz de Dios, pero con mucho cuidado. Filipenses, Pablo dice que el Señor pone tanto el querer como el hacer en nuestros corazones conforme a su voluntad. Así que el Señor puede usar esos deseos para dirigirnos, para hablarnos. Pero la Biblia también dice en Jeremías, capítulo 17, 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo puede entender? Y el mundo que nosotros viviendo nos dice, y le dice a nuestros jóvenes, sé fiel y sé leal a ti mismo. Sigue lo que te dicta tu corazón. Sigue tu verdad. Ahí es donde vas a encontrar la felicidad. ¿Han escuchado eso? Pero engañoso es el corazón. Tenemos que tener mucho cuidado las voces que estamos escuchando y la dirección que vamos a seguir. Engañoso es el corazón. Pero el Señor definitivamente pone en nuestros corazones ese deseo de, conforme a su voluntad, deseo de hacer las cosas y de movernos en X o Y dirección. Y si sientes el deseo de mudarte a otra ciudad, escucha ese deseo, ponlo en oración. Señor, esto es tuyo, esto viene de ti o no viene de ti. Si siente en tu corazón el deseo de cambiar de trabajo, escucha esa voz, escucha esos deseos que suben a su corazón y ponlo en las manos del Señor y dale el espacio a que el Señor hable a tu vida. Y finalmente, el tercer requisito es seguir lo que Él dice o obedecerlo. Y para el Señor Jesús era bien importante, y esa es la raíz del Shema, el que nosotros oigamos la voz de Dios, pero más importante es que lo obedezcamos. Mira lo que dice Mateo 28, 19, 20. Esto es cuando el Señor, antes de subir al cielo, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles ¿a qué? A obedecer. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre
hasta el fin del mundo. También las Escrituras hablan de que Jesús estaba predicando, enseñando a un grupo de personas y una mujer se levanta y dice, dichosa, bienaventurada la mujer que te dio a luz y quienes te amamantaron. A lo que Jesús le contestó, Lucas 11:28, dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y ¿qué? Y la obedecen. Ese es el Shema. Ese es el Shema. El oír con confianza para obedecer. No hay palabra que traduzca eso al inglés. Por eso lo traducen las versiones bíblicas como escucha a Israel. Pero lo que está diciendo es que tenemos que escuchar para obedecer y tenemos que tener confianza. Tenemos que tener confianza en que lo que Dios quiere para tu vida es lo mejor. La obediencia no es un obstáculo para la felicidad. La obediencia es el camino a la felicidad. Si tú quieres ser verdaderamente feliz y si tú quieres florecer, tú tienes que obedecer a Dios. Tú tienes que obedecer el llamado y la voz de Dios. Tenemos que escuchar el llamado y la voz de Dios. El asunto es que si no confiamos, si no pensamos, y mira la cita de Loyola, vamos a ponerlo, Ignacio de Loyola, definió el pecado como la falta de voluntad para confiar en que lo que Dios quiere para mí es lo mejor. Si tú no confías de que lo que Dios quiere para ti es lo mejor, a ti no te va a interesar escuchar lo que Él te va a decir. A ti no te va a interesar obedecerlo. Ni tan siquiera quieres escuchar lo que Él te quiere decir, si tú no confías en eso. Si tú no confías en la voz del Señor. Y si tú no vas a obedecer, ¿qué necesidad tiene Dios de hablarte? Si tú no vas a obedecer. Así que encerrando, invito al grupo de adoración que pase al frente. Hemos hablado de muchas cosas hoy, en las últimas 2 semanas hemos hablado de la oración, hemos hablado de cómo hablar con Dios, cómo conversar con Él. Y hoy hablamos de cómo escuchar su voz. Y quizá para muchos aquí el mensaje no es tanto tratar de identificar todas esas voces que te están hablando, sino detenerte y escuchar la voz de Dios. A qué Él te está llamando a obedecerle. Así que debemos de orar y que esa sea nuestra oración, de que el Señor refine nuestros oídos, que nos dé oídos para oír la palabra de Dios. Él nos está hablando, nos habla todos los días. No seamos como aquellos caminantes de Emaús que caminaron 6, 7 millas sin entender que el que estaba con ellos era el Señor Jesucristo. Sin saber que era el Maestro mismo el que estaba con ellos. El Señor te está acompañando en tu caminar de vida y Él te está hablando. Pidamos al Señor que nos ayude a reconocer su voz, que podamos entender su voz, que podamos discernir entre lo que es de Él y lo que no es de Él. Y sobre todo, a obedecer lo que Él nos enseña y lo que Él nos dice. Padre, gracias por tu palabra. Te pido que tú lo atesores en nuestros corazones, Señor, y que tú, como dicen las Escrituras, que tú grabes tu palabra en nuestras mentes y corazones. Que ya no habrá necesidad de que uno diga a su vecino, a sus amigos, conozca al Señor, porque todos te conocerán, dicen las Escrituras. Porque así esa es la bendición del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pablo dice que tenemos la mente de Cristo. Ayúdanos, Señor, a usar esa mente, a buscar, Señor, dirección del Espíritu Santo en nuestra vida y escuchar tu voz. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Damos gracias al Señor por su visitación. En esta tarde hemos sentido su presencia, ¿verdad? El Señor nos ha hablado. Si alguien tiene necesidad de oración, yo les invito por favor a que
no teman pasar al frente. Tenemos algunos hermanos que están dispuestos a orar por ustedes. Si nos están visitando por primera vez, al salir, por favor, preséntense al mostrador para intercambiar información, para mantenernos en contacto. Y recuerden, el domingo que viene, nuestra actividad de casa abierta. Nos encantaría verte allí. Bien, vamos a despedirnos hasta el domingo próximo. Padre, te damos gracias por tu visitación. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú nos has hablado en esta tarde. Y te pido, Padre, que tú nos ayudes, Señor, a confiar en ti. Como ovejas que reconocen la voz del buen pastor. Padre, que podamos seguirte, que podamos obedecerte, porque tú nos vas a llevar a lugares de delicados pastos, como buen pastor. Y nos vas a llevar a aguas de reposo, Padre Santo. Gracias por tu amor. Gracias por tu salvación. Gracias por toda la obra y sacrificio de Jesús y el trabajo que Jesús hizo por nosotros, Señor. Despide ahora a tu pueblo en paz con la bendición de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo el Hijo y la comunión y dirección del Espíritu Santo. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén. Que el Señor los bendiga. Nos vemos el domingo que viene.